Internet ha cambiado irreversiblemente las sociedades humanas, también los modos de leer y de escribir. Este es el tema que se plantea en un coloquio que hemos grabado en los estudios de radio de la UNED con Daniel Casañ, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Entre sus libros en línea, Escribir y leer en la red. También interviene Mar del Rey Gómez Morata. Ediciones Morata se encargará precisamente del nuevo libro para la asignatura Sociedad del Conocimiento, Tecnología y Educación que imparten las profesoras de la Facultad de Educación de la UNED, Ana Sacristán y Sonia Santoveña, en los grados de Educación Social y de Pedagogía. La profesora Ana Sacristán es quien nos propone este coloquio, que ahora continúa en Canal UNED y en YouTube, UNED Radio. Ana, cuando quieras. Daniel, las personas, los internautas, los jóvenes que están en la red tienen muchísimas posibilidades, ya lo has comentado antes, de leer y muchas posibilidades también de escribir. Ya no son simplemente receptores como ocurría antes, cuando los medios de comunicación estaban gobernando y eran ellos los que decían qué se decía, sino que se han convertido en emisores y receptores, son lectoescritores. Entonces, en medio de la información absolutamente desbordante que tenemos, sabiendo que estamos saturados de datos, sabiendo como sabemos que hay interpretaciones posibles que podemos hacer de esa información, ¿a ti te parece que los jóvenes que leen, que después devuelven a la red lo que leen en forma de escritura, lo vuelven a colocar en una especie de flujo constante, ¿te parece que esos jóvenes son suficientemente críticos? ¿Te parece que son ingenuos? ¿Te parece que filtran la información? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, la investigación nos dice que saben hacer bien algunas cosas y tienen dificultades en algunas otras. Lo que saben hacer bien sería sobre todo la parte más epidérmica, superficial, ¿no? Que es la que nos puede iluminar a todos, ¿no? Y nos puede dar la sensación que son muy buenos en el resto cuando no lo son. Entonces son capaces de saber prender una máquina, actualizar un programa, saber encontrar un recurso de un determinado tipo de su ámbito. Esto lo hacen muy bien. En cambio, cuando tienen que hacer búsquedas más profundas, cuando tienen que elegir un determinado discurso entre varios para una necesidad que tienen en su vida, entonces pueden tener muchas más dificultades, ¿no? Tenemos que pensar que en Internet hay mucha basura y que se publican muchas cosas que no tienen la misma calidad que tenían los libros de texto, los libros de papel en concreto, que pasaban muchos filtros, ¿no? Entonces, cuando leemos en la red hay que ser mucho más críticos, hay que, de algún modo, explorar siempre quién es el autor del texto. Por ejemplo, una cosa muy importante en Internet es preguntarse siempre quién escribió esto y dónde lo escribió, ¿no? Esta es una pregunta fundamental que, en cambio, por ejemplo, cuando leemos un libro en papel o leemos un periódico, pues muchas veces vamos a buscar las ideas principales en vez de preguntarnos quién es el autor, ¿no? Otra idea importante de leer y escribir en Internet es que es una lectura mucho más sofisticada técnicamente. O sea, en Internet utilizamos Wikipedia, utilizamos Word Reference, utilizamos programas de traducción, utilizamos programas de, por ejemplo, diccionarios para ir a buscar palabras, sinónimos. Entonces, las personas que dominan mejor estos recursos son las personas que leen y escriben mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba escribiendo este libro, Leer en línea, estaba explicando que en un momento determinado quería hacer una foto a partir de varias fotos de portadas de libros míos, ¿no? Entonces yo recordaba que había una palabra específica para denominar cada una de las piezas que componen un mosaico romano, pero no me acordaba de esta palabra. Yo sabía que existía, ¿no? Y entonces yo sabía que hay un diccionario en español, que es el DIRAE, que te permite hacer búsquedas dentro de los ejemplos del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces yo puse mosaico, le di a clic, en el séptimo resultado apareció tesela, definición, cada una de las piezas que componen un mosaico. Entonces a partir de aquí encontré la palabra, ¿no? Este es un buen ejemplo de cómo, si sabes utilizar los recursos que hay en la red, pues puedes encontrar la palabra que necesitas para escribir en un momento determinado, ¿no?
Pero mira, acabas de hablar de la basura que hay en Internet, junto a cosas valiosísimas, pero basura también, tergiversaciones, en fin. Tú has comentado en el línea, y lo recogemos después en el libro de Social Conocimiento, Tecnología y Educación, que los jóvenes suelen ignorar las ideologías que hay en las web que consultan, ¿no? Que las leen más bien como si fueran neutras. Porque están acostumbrados a leer libros de texto donde todo es verdad. O sea, este es un cambio muy importante que nos ha provocado la llegada de Internet, y es que accedemos a muchas... O sea, cuando yo tenía 20 años y nací en Cataluña, o sea, lo que yo podía leer eran muy pocas cosas. Eran cosas en papel que básicamente se habían producido en España y eran escritas por hombres blancos, franquistas, y no había mucho más. Entonces, claro, ahora, 30 años después, resulta que tú, conectado a la red, tienes millones de documentos que vienen de todo el planeta, escritos por personas de todas las culturas, de todas las razas, de todas las ideologías, de todas las religiones, que también utilizan el español como lengua franca, ¿no? Y entonces todo esto penetra en mi casa y llega a mis ojos. Entonces, claro, la manera como tengo que leerlo es muy distinta. Evidentemente hay más basura, claro que sí, pero es que a veces no es basura, es que son miradas distintas. O sea, si yo busco información sobre la eutanasia o la pena de muerte en Internet, pues encontraré opiniones de hindúes, de ateos, de blancos, de africanos, de gente muy variada, que explicará su verdad en minúscula, ¿no? No hay una única verdad, no hay un único punto de vista, ¿no? Porque el mundo se ha hecho pequeño y se ha diversificado, ¿no? Entonces, a partir de aquí, leer en Internet es mucho más complejo también por esto, ¿no? Porque no hay una única mirada sobre la vida, que es la del lugar donde tú vives. Están todas las miradas de todas las personas que viven en distintos lugares. Mar del Rey Gómez Morata, que tienes tantos apellidos que, bueno, se nos va el programa en decirlos. Disculpa, es que estabas queriendo intervenir. Dime. Sí, Daniel, yo te quería preguntar, ahora mismo convivimos con textos que están en papel o que se escribieron pensando que estuvieran en papel, a lo mejor están en formato digital, y con textos que están en Internet, con imágenes, con vídeos. Nosotros procuramos generar contenido y queremos generar un contenido que esté actualizado y posicionado en este mundo, ¿no? Tú que eres un gran conocedor de los dos mundos, a lo mejor nos puedes asesorar por dónde podemos ir. No lo sé. Yo os puedo explicar mis problemas como autor. Como autor, por ejemplo, que sé que tengo lectores en distintos lugares de América y que vivo la contradicción de vivir en el siglo XXI, en la época de Internet, de la globalización, de la digitalización, etcétera, etcétera, y de no poder encontrar una manera de publicar un libro y que el libro se pueda comprar inmediatamente en el Distrito Federal, en Buenos Aires y en Bogotá, por ejemplo, al mismo tiempo prácticamente y a un precio razonable, ¿no? Eso me parece increíble y no puedo hacerlo y no puedo conseguirlo. ¿Por qué? Pues por los problemas que decíamos antes de distintas normativas para cada país, de falta de globalización, etcétera, ¿no? Respecto al tema de los formatos, yo creo que todavía estamos verdes, ¿no? Por decirlo así simplemente. O sea, quizá existen las tecnologías para poder elaborar contenidos de una forma más multimedia, pero todavía las personas que tenemos que producir los contenidos y las personas que tenemos que leer los contenidos todavía no estamos acostumbrados a hacerlo. O sea, estamos exactamente en los 15 días posteriores a la adquisición del teléfono inteligente, cuando todavía estás descubriendo que tienes un problema y todavía faltan 2 años y medio bueno, 2 años y medio en el tema del teléfono, ¿no? Que pueden ser muchos más, para que las personas nos adaptamos, ¿no? No sé, también creo que hay a veces una simplificación en el hecho de presuponer que, pues no sé, por ejemplo, que la comunicación audiovisual o oral es mejor que la escrita y que entonces, pues cuando tengamos tecnologías del habla que sean tan fáciles de manejar como la escritura, abandonaremos la escritura. No lo tengo muy claro, o sea, escritura y habla tienen cualidades distintas, entonces me parece muy lógico que, por ejemplo, la columna de opinión de Iñaki Gabilondo en El País sea oral, o que las críticas de cine de Carlos Boyero sean habladas, porque realmente yo prefiero escucharles que leerles, porque realmente, o sea, es una opinión.
Pero en cambio probablemente prefiero leer un reportaje o un artículo más informativo de manera escrita, ¿no? Una noticia de manera escrita, porque es más objetiva. Y yo creo que la escritura es más objetiva, descontextualizada. En cambio, el habla pues está más relacionada con el cuerpo y con la persona, ¿no? Entonces, si lo que estás escuchando es un contenido que está vinculado con un punto de vista, con una persona, con una autoridad, con un científico, con un artista, tiene más sentido que sea oral. Pero en cambio, si es una información más descontextualizada, desvinculada de un cuerpo, de una persona, tiene más sentido que sea escrito. También lo puedes releer y es más fácil, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo no estoy tan seguro que el futuro sea que todo el contenido se produzca de una determinada manera, sino que muy probablemente vamos a asistir a una especialización, ¿no? Nunca ha sucedido en la historia de la cultura que haya desaparecido un formato. El cine no supuso la desaparición del teatro, la televisión no supuso la desaparición del cine, y Internet no supuso la desaparición de la televisión. Existe todo en estos momentos, en distintos ámbitos y en grados de importancia diferentes, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a suceder es esto. Disculpad, es que en relación con esto acabo de recordar una cita que he leído en alguna parte, sé que es de la UNESCO, en la que se refería a lo que estabas comentando acerca de la producción y distribución de cultura en el medio Internet, y comentaba la UNESCO que quizás debamos empezar a pensar en términos no ya de brechas digitales, que también, sino de brechas de conocimiento. O brechas cognitivas. Exactamente. Sí. Entonces, sí, bueno, la idea es que el problema ya no es que todo el mundo tenga acceso a Internet, que probablemente pues la mayor parte de la gente ya puede acceder a Internet porque puede ir a un centro cívico, a una casa de la cultura, y allí tiene un acceso gratuito a Internet, ¿no? El problema es que la gente no sabe qué hacer cuando tiene acceso a Internet, o no sabe utilizar la información adecuada, ¿no? O sea, y ese problema ocurre con una persona que tiene pocos conocimientos y que accede a Internet en el centro cívico del barrio, pero también ocurre con el ejecutivo adinerado que se ha comprado un iPhone 5 por estatus, porque quiere tenerlo también como marca de poder, pero que no sabe utilizarlo, o sea, solo sabe utilizarlo como teléfono, de modo que la máquina es totalmente inútil, ¿no? Entonces, el problema ya es cognitivo, ¿no? Es saber manejar. Por ejemplo, un tema de actualidad candente es el tema de la identidad digital. O sea, todo el mundo está en Internet. Incluso si no estás, hay información tuya que han metido otros, ¿no? Entonces, una persona competente, alfabetizada digitalmente, es la persona que es consciente de esto y que gestiona su identidad digital, que, por ejemplo, promueve su identidad profesional, unificando sus perfiles, definiendo muy claramente la información para llegar a unas audiencias, y que, por otro lado, su identidad personal privada la protege, la separa de la misma, ¿no? Y que elabora esto con distintos tipos de emails, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos emails públicos vinculados con mi imagen pública, con mi web en la universidad, con mi perfil profesional en Facebook, y luego tengo pues otro perfil privado con otro nombre que no tiene nada que ver con mi identidad real, con unas direcciones electrónicas ciegas que no se pueden encontrar, que están desvinculadas de las primeras, de modo que yo trabajo para que mi identidad profesional esté elaborada en la red, de modo que alguien en cualquier lugar del planeta, cuando ponga en Google Casañ, llegue a mi página web, y por otro lado protejo mi vida personal para que nadie pueda entrar allí. Y eso es, yo creo, el camino que vamos a seguir en el presente y en el futuro, ¿no? Bueno, tenemos que despedir el programa, pero bueno, da muchas ganas de continuar, sobre todo con repercusiones de todo lo que decimos en el mundo de la educación. En relación con Daniel, he de decir que una de las cosas que más me ha sorprendido cuando le he conocido ha sido la facilidad con la que reconoces las cosas que puedes ignorar, o en las que te equivocas, o en las que tardas tiempo en saber algo que todo el mundo o todos los chicos saben del día anterior. Me gusta mucho porque quizás vivo en un entorno en el que los profesores tienen serísimos problemas para reconocer lo que no saben, y creo que ese es uno de los problemas de la educación hoy en día. Es decir, por favor, reconozcamos a nuestros estudiantes algunas cosas que sí saben. Entonces, sé que vas por aquí también, sé que te puedes bandear bien en estos dos mundos, y bueno, algo aprenderemos de esta colaboración conjunta. Mar, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias porque, bueno,
como editorial no tenéis precio. Para nosotros en educación lleváis muchos años sacando nombres muy importantes. En tu casa hay tus abuelos, tu bisabuelo, no sé, personas de muchísima relevancia también en la historia de España. Y bueno, te veo a ti aquí y pienso en ellos y los reconozco también. Muchas gracias. Gracias. Ana Sacristán, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, nos ha propuesto este coloquio en el marco de Sociedad del Conocimiento, Tecnología y Educación, una materia común para los grados de Educación Social y de Pedagogía, que imparte junto con la profesora Sonia Santoveña. El coloquio con Daniel Casañ y Mar del Rey Gómez Morata se ha desarrollado en 2 espacios. En el primero, leer, escribir y editar en la era de Internet. Y en el segundo, que acabamos de escuchar, se centran también en la lectura y la escritura en Internet, desde distintas vertientes, como la fusión de lector y escritor que caracteriza la comunicación en la red, la simultaneidad de lo analógico y lo digital en la vida cotidiana o la coexistencia de medios impresos, audiovisuales y digitales, resaltando como un objetivo esencial de la educación en nuestros días el conseguir una buena alfabetización digital, que incluye aprender a utilizar las herramientas y recursos digitales a nuestro alcance, así como la gestión de nuestra propia identidad digital. Internet abre nuevas formas de adquisición y producción de información, de conocimiento y de comunicación, pero también entraña peligros que no podemos ignorar. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3, en canaluned.com y ahora también en YouTube, UNED Radio.